Señores, estamos de regreso con El Consumidor y como anunciamos nos visita Sergio Vargas, quien es el director de Socorro y Emergencia de la Cruz Roja. Y con él vamos a hablar sobre un tema que ya anunciamos al inicio del programa, que es el manejo, los primeros auxilios y cómo manejar nosotros a los accidentados en caso, ¿verdad?, en cuando ocurren este tipo de hechos. Un gran placer tenerlo en el programa y un poco hablar sobre este tema tan interesante. Como le comentaba fuera del aire, es preocupante ver cómo a diario ocurren en el país accidentes, cientos de accidentes, y anualmente mueren miles de personas por esto. Y nosotros los dominicanos no tenemos orientación o no conocemos cómo, cuál es el manejo correcto ante este tipo de accidentes. Vemos como en accidentes de tránsito, por ejemplo, a una persona herida lo toman en un vehículo, lo montan en una camioneta y se lo llevan, o en un motor, en el mismo motor, con una persona detrás y él en el medio, el herido en el medio, muchas veces sin tomar las medidas correctas de cuidado, ¿no?, que se debe tener. Nos gustaría que usted nos orientara con respecto a este tema. Bueno, en primer lugar, gracias en nombre de la Cruz Roja Dominicana, gracias en nombre de nuestra señora presidenta, la doctora Regina Leduc, de nuestro director ejecutivo, el arquitecto Gustavo Lara, y gracias sobre todo en nombre de los más de 20.000 voluntarios que conforman la Cruz Roja, que están en el país entero en este momento trabajando en aliviar el sufrimiento humano. Realmente los accidentes de tránsito en nuestro país se han convertido en una epidemia. Tienen ya una categoría bastante alta, donde cada día más se están cobrando vidas, y no solamente vidas, sino también la capacidad laboral de las personas, donde están impidiendo que personas puedan desarrollar plenamente su trabajo producto de las lesiones sufridas. Sí. Uno de los problemas que estamos teniendo como Cruz Roja, una de las motivaciones que estamos haciendo es precisamente que las personas aprendan a dar los primeros auxilios. ¿Por qué? Porque esos primeros minutos, luego de que ocurre un accidente, son vitales. Son donde se va a decidir si la persona realmente, su periodo de recuperación va a ser amplio, si la persona va a fallecer, si la persona va a poder volver a trabajar y va a poder recibir la asistencia adecuada. Sí. Dentro de los primeros auxilios tenemos que es, primero, saber qué no hacer. Es tan importante, es más importante que saber qué no hacer. ¿Qué hacer? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque a veces, por querer hacer algo, podemos provocar un poco más de daño. Fíjate el ejemplo, los dos ejemplos que acabas de poner, son muy buenos. Cuando tomamos una persona, lo subimos a un motor, lo agarramos entre otra persona, quizás en ese momento estamos moviendo o agravando una serie de daños que han sufrido en el accidente original, sí, que si se hubiésemos mantenido tranquilo a la persona, sí, acostada y esperando que la ayuda llegue, sí, y no los moviéramos en ese caso, quizás no le hubiéramos agravado la lesión. Sí. Quizás hubiéramos podido salvarle la vida o quizás su periodo de recuperación hubiera sido mucho menor. Esa situación es la que queremos y motivamos a la ciudadanía, por lo cual hay que aprender primeros auxilios. Okay. Pero salvar una vida, podemos empezar a trabajarlo desde ahora. Primero, ¿qué podemos hacer? Nuestro país tiene ahora mismo aquí en Santo Domingo, en el Santo Domingo se va a expandir lo que es el sistema 911. Saber primero cómo activar el sistema. Pero si usted vive en provincia, también tiene un sistema que están a través de las autoridades locales. ¿Cómo poderlo hacer? ¿Cómo poder llamar? Conocer los números a través del mismo 911 que será derivado hacia esa zona. Sí. Luego de ahí, ¿qué puedo hacer? Si tengo una hemorragia, ¿cómo lo puedo controlar? Saber aplicar lo que llamamos presión directa. ¿Qué es presión directa? Sí. Es algo simple. Es tomar un paño y colocar sobre la herida. Imaginemos que tengamos una herida en una extremidad. Vamos a colocar la presión sobre la misma herida. Okay. Vamos a presionar. Y luego de que presionemos vamos a elevar el miembro un poco. Eso va a disminuir un poco la circulación. Claro. Y luego vamos a trasladar a la persona hacia el lugar más cercano. Okay. Si se llena el de sangre, no lo quitamos, sino seguimos poniendo otro y otro paño más hasta arriba hasta que podamos. Disculpe que le interrumpa, ¿cuándo nosotros, porque esa es una pregunta yo creo que puede ser importante para esto, ¿cuándo nosotros podemos o decidimos, ok, esta persona la podemos llevar nosotros a la emergencia, o esta persona tenemos que dejarla que venga una ambulancia profesional a buscarla? Es preferible, si es posible, esperar que llegue la asistencia. En todos los casos. ¿Por qué? Porque a veces una persona puede pararse, ocurre un accidente y te va a parar y te decir, yo estoy bien, pero en 2 o 3 minutos va a ir degenerando su condición. Ya cuando llegue la asistencia se va a evaluar, siempre se va a evaluar, y luego se va a tomar la decisión de llevarse a un centro asistencial. Sí. Pero ya eso lo va a tomar ya la ayuda profesional que va a llegar en camino. Okay. La importancia de conocer los primeros auxilios es básica.
es algo que nos permite a nosotros estar en nuestra casa, en nuestro hogar. Sí. Ustedes trabajan ahora mismo orientando a la ciudadanía sobre los aspectos de mayor uso, mejor consumo en la casa, de cómo mantener la economía. Bueno, los primeros auxilios también entran dentro de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender desde cómo hacer un plan familiar de emergencia, es decir, cómo nos comportaríamos en caso de que haya un fuego, de que haya un incendio en la casa, cómo tú reaccionarías a tu familia, cómo tu familia nos reuniríamos, dónde nos reuniríamos, dónde están los documentos importantes, cédulas, documentos, cartas bancarias, dónde la tenemos copia de esos documentos, o lo tenemos dentro de la casa solamente. O sea, tenemos no hay cultura de eso, los dominicanos no tenemos. Eso es lo que queremos crear. Bienvenido a la Cruz Roja. Sí. Bienvenido, ya eres un voluntario más. Eso es lo que queremos que la gente entienda. Claro. Que tenemos que crear esa cultura. Tenemos que trabajar lo que son en los primeros auxilios de una forma integral, pero también lo que es la prevención, la cultura en la casa, lo que es los planes familiares de emergencia, que se concatenan con los planes empresariales de emergencia. Ahora que tú dices eso, vemos que, por ejemplo, en países donde hay mucha actividad sísmica, terremotos y también el tema de terremotos, desde la escuela, aquí que tenemos actividad sísmica, porque somos de esos países, lo que pasa es que me refiero a países que un poco tienen mayor conocimiento o valoran más este tema, por ejemplo, Chile, que tiene una política con respecto a la orientación desde pequeños a los niños a saber qué hacer en caso de un terremoto, en caso de emergencia. Nosotros aquí en la República Dominicana estamos en pañales en ese tema, por no decir que no tenemos nada de eso. Y eso es el tema de la casa, me gusta muchísimo eso que plantea, porque de la misma casa nosotros con nuestros hijos no le decimos qué hacer. O sea, si hay un juego, ¿qué hacemos? Gritar. O sea, nadie sabe qué hacer en ese momento. Y yo creo que eso es importante que lo tocara. Por eso le pedimos que se acerquen a nosotros. Claro. Nosotros podemos ayudarlos a ustedes. Dentro de lo que es la preparación familiar, dentro de lo que es la preparación en caso de un terremoto, la Cruz Roja tiene desde antes del terremoto de Haití trabajando el tema. Sí. Inclusive mucha gente nos miraba raro porque estábamos hablando de un tema que supuestamente para mucha gente no iba a ocurrir. Pero ocurre lo siguiente: nosotros vivimos a espaldas de esa realidad. No sabemos, podemos aprender cómo reaccionar ante ella. No es un enfoque de tenerle miedo al terremoto, es un enfoque de saber qué hacer antes, durante y después del terremoto. Así es. Porque nosotros podemos hacer, no somos un ente que está a expensas de lo que venga del terremoto. Podemos trabajar desde ahora. Ejemplo, cómo nos preparamos nuestra familia, cómo preparamos nuestra casa. En nuestra casa los anaqueles están seguros si empieza a temblar la tierra o se van a movilizar hacia adelante. Tenemos una ración de emergencia, tenemos agua para 3 días. Un foco. O tenemos un foco, un bulto con un pequeño foco, tenemos un pito, sabemos dónde están las llaves. De noche en su casa, cuando usted se cierra, ¿saben todo el mundo dónde están las llaves para poder salir? O tenemos o cada uno tiene su llave por separado, o simple y sencillamente nadie tiene una idea de dónde están las llaves. O hay que esperar que el que sepa salga por ahí. Entonces, volvemos a lo mismo, crear el plan de emergencia, pero eso también vuelve y se relaciona con tu plan de emergencia de la empresa. ¿Cuál es nuestra ruta de evacuación? ¿Cómo reaccionaríamos ante un evento? Sí. ¿Cómo podríamos nosotros como individuos, quién sabe reaccionar? ¿Quién sabe primeros auxilios de lo que estamos acá? ¿Quién sabe quiénes son las personas que en caso de que una pared se caiga, cómo podríamos aprender a levantarla en lo que llega la ayuda? Quizás una de las movilidades sea, ¿cuántos vehículos tenemos allá afuera? Tenemos 5, 10, 50 vehículos. Sí. Cada vehículo de esos tiene un gato. Quizás con un gato de esos, una persona que sepa cómo operarla, que haya sido entrenado por la Cruz Roja o por los bomberos y sepa cómo trabajarlo, pueda evitar que una persona siga aplastada. Podamos sacarla adecuadamente y podamos llevarla a un lugar seguro en lo que llega la asistencia. ¿Por qué? Porque en un caso de un terremoto habrá tantas situaciones simultáneas que las autoridades quizás no puedan llegar a todos los sitios al mismo tiempo. Claro. Van a tener que priorizar circunstancias. Entonces, la primera asistencia tenemos que darla a nosotros. De ahí viene la importancia de, primero, que sepamos con qué contamos. Sepamos primeros auxilios. Sepamos cómo activar el sistema de emergencia. Sí. ¿Cómo activamos el sistema de emergencia? Mucha gente todavía ya habla del 911. No es el 911. ¿Por qué no es el 911? Porque cuando nuestros teléfonos van desde el 0 hasta el 9, un niño, tú le dices 911, va a buscar 9, 11, claro. Va a buscar el 11, no lo va a encontrar. Es mejor decir 911. 911. Pero solamente acostumbrarnos, educarnos a decir eso. Y vas a escuchar esa frase decir por muchas personas de forma incorrecta. Es un proceso. Es lo mismo que pasa con la educación. Es lo que pasa con las personas que quieren ayudar, que a veces desayudan. Claro. ¿Pero por qué?
por falta de conocimiento. Y ese tema, la parte de esa del manejo, y volviendo al tema de los accidentes, un accidente de tránsito. Hablábamos fuera del aire que muchas veces personal tenemos, pero muchas veces los equipos no dan abasto ante tantas situaciones. Aquí tenemos accidentes a diario y sabemos que hay carencias y deficiencias en lo que se refiere a los equipos que tenemos. ¿Qué es recomendable? Porque la gente muchas veces se desespera y dice, pero este señor tiene aquí 15, 10 minutos y nadie viene, vamos a llevarnos. Es mejor dejarlo, aunque sea esperar los 15, los 20, los 30 minutos que llegue un vehículo o llevarlo a emergencia. No, la realidad es lo siguiente. El sistema y el esfuerzo que está haciendo el gobierno para irlo creando y para ir expandiendo, ha ido llevando que cada día se llegue a un punto más cerca, pero hay sitios que todavía no se ha podido llegar. Sí. Entonces, en base a esa realidad, usted tiene que saber qué puede hacer. Sí. Volvemos a lo mismo. Sí. La importancia de saber cómo tomar un curso de primer auxilio para saber cómo movilizar a esa persona. Okay. Si usted no sabe cómo movilizarlo, a veces le va a hacer más daño tirándolo en la cama de una camioneta que moviéndolo hacia la cama de una camioneta. Son dos cosas diferentes. Sí. Si usted sabe cómo subirlo entre 2 o 3 personas, cómo controlar la hemorragia, cómo evitar un daño, una lesión cervical, ya usted podría movilizar a esa persona y llevarlo hacia un centro asistencial. Sí. Ahora, si usted lo que va a tomar a esa persona como si fuera un saco de papa y lo va a tirar, ya ahí sí le va a ocasionar más daño. Claro. Entonces esa es la diferencia. Por eso es que tenemos que, previamente al accidente, entrenarnos y saber cómo trabajar. ¿Y cómo nosotros podemos entrenarlo? Un poco, una de las instituciones más importantes en este país, con lo que se refiere, y en el mundo, porque la Cruz Roja no es solamente dominicana, sino más bien es una institución internacional. Pero una de las más importantes, me refiero, en lo que se refiere a este tema de la ayuda, de los primeros auxilios, es la Cruz Roja. Pero es una de las instituciones menos conocidas, me refiero... Es que somos muy modestos. Somos muy modestos. Entonces, pero ¿cómo entonces nosotros, el ciudadano común, puede acercarse a la Cruz Roja, puede aprender estos cursos? ¿Se dan cursos, se dan talleres de primer auxilio? ¿Cómo la Cruz Roja tiene lo que se llama el Centro Nacional de Capacitación, donde a través del 809-334-4545, 338-4545, usted llama y se puede inscribir en uno de los cursos que da periódicamente en la escuela. Los cursos van desde primeros auxilios básicos, soporte básico de vida, se están trabajando lo que también juntamente con los bomberos, lo que son los cursos de extricación vehicular para ya situaciones donde hay que trabajar. Extricación vehicular. ¿Qué es eso? Donde ya se está trabajando con lo que son equipos de corte para sacar personas de vehículos que han sido comprimidos por un accidente. Entonces también hay una maquinaria especial para eso. Donde también se está trabajando lo que es los cursos de seguridad industrial, lo que también son los cursos de primeros auxilios intermedios y avanzados. Sí. Entonces toda esa currícula el Centro Nacional de Capacitación la da. ¿Y qué debemos aprender el simple dominicano? Primeros auxilios básicos y soporte básico de vida. Sí. Como si tenemos una parada cardíaca, si a una persona le da un ataque cardíaco, cómo rápidamente trabajar esa parte. Eso es más importante de lo que nos creemos. A veces hemos tenido los primeros 5 minutos, los primeros 3 minutos que tú empieces a darle RCP a una persona son los que pueden decidir entre si esa persona continúa vivo o esa persona fallece. Pero tú tienes que aprender, no es lo mismo darle a una persona como tú, como una persona obesa como yo, o a un niño. O sea, son 3 tipos diferentes de situaciones que debemos de aprender a trabajar. Y cómo trabajar cada caso. No es lo mismo el RCP que se da en la calle que el que se da en una ambulancia. O sea, son situaciones que deben de irse trabajando. Eso, por ejemplo, es importante. Yo creo que usted tiene que hacer un compromiso con nosotros. No, está hecho. La Cruz Roja está para ustedes. De venir frecuentemente y ya venir un poco a tratar casos específicos y ver cómo podemos también nosotros presentar. Porque hoy una situación, un ejemplo, la República Dominicana es una isla, o vivimos en una isla, pero compartimos una isla con Haití. Y tenemos playas, tenemos aquí piscinas, que ríos, que playas. Y aquí pocas personas saben dar respiración, por ejemplo, respiración boca a boca, como es conocida vulgarmente. O el tema de lo que usted decía, la RCP, el tema del ¿cómo se llama esto? La reanimación cardiopulmonar. Entonces, son cosas que pueden salvar vidas. Y tal vez vidas que se han perdido porque no se le ha aplicado en el momento indicado. Como explicábamos hace un rato, han ocurrido casos de personas que simplemente por desconocimiento no han sabido cómo aplicarla o a dar la maniobra correctamente, lo cual no ha permitido una reanimación adecuada del individuo. Eso podemos enseñarlo. Ha habido casos de personas que no tienen una idea de lo que ha ocurrido, pero también tenemos casos positivos
tenemos casos de personas que en programas como este han visto lo que han hecho, lo han aplicado y le han salvado la vida a personas. Así es. Entonces, el mensaje llega. Claro. Volvemos a lo mismo, educación. Educación. Si educamos a las personas, si le enseñamos a hacerlo, las personas a la hora y punto que ocurre un desastre, a la hora y punto que ocurre una emergencia, podrán reaccionar adecuadamente. El tema es eso, y usted decía anterior algo importantísimo, decías, bueno, esos primeros segundos, esos primeros minutos luego de un accidente son vitales. Y en esa parte, por ejemplo, del tema de la respiración, de RCP, ese tipo de cosas, son importantísimos. Y si nosotros sabemos manejar eso, como bien decía, se puede salvar una vida. También manejo de quemaduras. Hay gente, manejos de, por ejemplo, los niños que les gusta mucho introducirse cosas en la boca. Mira, el limoncillo clásico, que la persona, el niño que se come un limoncillo se atraganta, ¿cómo se soluciona ese problema? ¿Cómo se da la maniobra de Heimlich? ¿Cómo se trabaja? Sí. ¿Cómo la quemadura? Las personas acá, cuando ocurre una quemadura, ¿qué es una quemadura? Es una ausencia, algo que ha absorbido todo lo que es rápidamente lo que es vamos a decirlo así, la humedad o el líquido sí. que tiene la piel y te ha provocado un daño, ya puede ser dependiendo de los niveles. Claro, sí. De los grados, pero ¿qué hacemos aquí? Le ponemos cachú. El cachú puede ser es un abrasivo, entonces te contamina el campo. Entonces el médico, tú le estás dificultando la vida sí. en ese momento para poder realmente aplicar y curar esa herida. ¿Qué se pone? Tú puedes agua, tú empiezas humedeciendo, hay un paño húmedo y vas trabajando y vas manteniendo húmeda esa zona okay. hasta que la logras llevar al médico. Agua. Hay gente que le pone hasta pasta de dientes. Hay gente que le pone una papa también, o sea, hay 20.000 cosas, pero la papa tiene su razón porque tú cortas la papa y la papa es húmeda, entonces lo que está es llevando ese líquido ahí claro. Lo mismo que te va a hacer poner la mano en un balde de agua fresca o okay. no tampoco fría de nevera porque te puede también provocar otro tipo de quemaduras, sino agua temperatura. O sea, no hielo, por ejemplo, hielo, que hay gente que le pone también hielo. Si le vas a poner hielo tiene que ser con una toalla, cubierto con una toalla para que no sea directo que son detalles que son pequeñeces. Y el tema es que desconocimiento de ese tipo de cosas. Y de verdad que, Sergio, hacemos pública la invitación para que vengan frecuentemente, por lo menos una vez al mes, que ellos podemos coordinar, para que entonces ya empecemos a hablar en detalle. Miren, en caso de hacer esto y tal vez traer algún tipo de los muchachos para que hagan la demostración. Podríamos trabajar lo que sería un curso de primer auxilio a través conjuntamente con ustedes, visual para las personas. Podríamos hacerlo ya, ese programa, y eso ustedes lo pueden ir anunciando. Claro. Trabajaríamos temas específicos, un día trabajaríamos la reanimación cardiopulmonar, otro día quemaduras, otro día atragantamiento. Y algo eso así. Es un compromiso que tenemos nosotros, porque la realidad es que creemos que podemos ayudar, podemos salvar vidas, y tenemos que, como bien decías tú, el tema de la orientación, la educación, que es vital en estos temas, que vuelvo y repito, son debido a muerte, hay que verlo de esa forma, señores. El manejo de una persona, de un accidentado, de un tema de... nosotros podemos hacer la diferencia entre la vida y la muerte de esa persona. Ahora mismo, vuelvo y te repito, lo que te decíamos, estamos en un sistema que están haciendo, sí. En poco tiempo, se tiene un tiempo, se está reestructurando, en 2 meses se ha hecho, bueno, aunque mucha gente no lo entienda, más de lo que ha hecho otros países en 10 años, sí. Estamos creciendo, el esfuerzo que están haciendo el gobierno y las instituciones para que esto trabaje la Cruz Roja como auxiliar de los poderes públicos, sí. Para que esto se mantenga, se va a mantener, claro. Pero también la ciudadanía tiene que aportar y debemos de aprender todos, educarnos un poco sí. De cómo funciona nuestro sistema. Para ser voluntarios en la Cruz Roja, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se pueden contactar? Tener la vocación, sí. Tener el tiempo, solamente el tiempo que tú puedas dedicar, porque voluntario no solamente el que va a montarse en una ambulancia, voluntario puede ser tú en un medio de comunicación, sí. que tú estás dando su tiempo y estás orientando a la persona. Lo que queremos nuestro mandato es salvaguardar la vida y proteger a las personas en caso de desastres o emergencias. Yeah. Y si ustedes como comunicadores se unen a nosotros sí. Y nos permiten y aprendemos juntos cómo llevar ese mensaje a las personas, sí. Cómo llevar un mensaje sano, un mensaje que la población lo entienda y que le permita a la hora de una emergencia, de un desastre, realmente salvar su vida, está haciendo un trabajo voluntario. Bueno, pues cuenta con un voluntario más, ya lo saben, tienen un programa con el consumidor y nosotros seremos voluntarios a partir de ahora de la Cruz Roja y las puertas estarán abiertas durante el tiempo que ustedes así lo deseen para que vengan al programa y podamos dar este tipo de recomendaciones que son importantísimas para nosotros, para la población dominicana en el manejo de accidentes. Así que muchísimas gracias, Sergio. Siempre y de verdad que vamos a coordinar para que próximamente estén por aquí por el programa.
Recordar, señores, antes de irnos a la pausa, que Arroz Campos es el elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. También recordar cómo se llama nuestro mejor queso. Se llama Michel. Es reconocido como el mejor por los más exigentes en el arte culinario, por su delicioso sabor, por su textura, porque Michel es 100% de leche, es auténtico queso. Así que ya lo saben. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos a Marisela de Mañón con la cocina diferente. Regresamos ahora.